Hoy hablaremos de servicios, y en pocas palabras, servicios nos permiten enviar o recibir información desde un servidor, para de esa manera poder mostrar dicha información en la pantalla. Empecemos. En primer lugar, vamos a crear un nuevo documento, y para ello nos vamos a la carpeta App, le damos clic derecho, luego le damos clic en New File o Nuevo Documento. Y le vamos a dar el nombre de usuarios, punto, y luego escribimos la palabra service de esta manera, .ts, porque es un documento de TypeScript. Clic en Enter y de esa manera acabamos de crear dicho documento. Entonces vamos a crear una clase y para ello simplemente escribimos export class y luego el nombre de la clase se va a llamar usuarios service. Ahora, dentro de esta clase simplemente vamos a crear a un método el cual se va a encargar de retornar la lista de usuarios y dicho método se va a llamar getUsuarios. Entonces, como dicho método nos va a retornar la información de personas, podríamos utilizar a la palabra return y como nos va a retornar información de personas, podríamos retornar la información de personas dentro de un arreglo. Entonces voy a copiar este código y lo voy a pegar en este espacio de aquí. Y de esa manera podemos ver que tenemos al arreglo de usuarios. Y dentro de este arreglo podemos ver a la información de diferentes personas, las cuales se encuentran dentro de objetos. Podemos ver el nombre, edad, hobby de cada persona. Entonces, para poder utilizar a este servicio, el cual tiene este método y mostrar toda esta información en la pantalla, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al documento app.component.ts. Y en este espacio de aquí vamos a utilizar al constructor de este componente. Y ahora vamos a invocar al método getUsuarios. Entonces recuerden que en programación orientada a objetos, para poder acceder al método de alguna clase, simplemente creamos una instancia de dicha clase. Y para crear a dicha instancia recuerden que escribimos la palabra new, seguido del nombre de la clase. Y recuerden que la clase se llama usuarios service. Entonces en este espacio de aquí escribimos usuarios service. Le damos clic en Enter y podemos ver que fue importado en la parte de arriba por el plugin que hemos instalado anteriormente. Entonces de esa manera estamos creando una instancia de dicha clase y la vamos a llamar usuario. Y ahora vamos a utilizar a dicha instancia para acceder al método getUsuarios. Entonces simplemente escribimos usuario, punto, seguido del método getUsuarios como pueden ver aquí. Y este resultado nos estaría retornando la información de todas las personas, es decir, toda esta información. Entonces, como estamos obteniendo toda esta información, lo vamos a almacenar en una variable. Y en primer lugar vamos a crear a dicha variable y lo vamos a llamar personas. Y recuerden que en TypeScript también le podríamos dar un tipado a esta variable. Podría ser de tipo string, de tipo número, o también podríamos definir que este es un arreglo. Entonces, en este espacio de aquí, para poder darle un tipado en TypeScript, recuerden que escribimos los dos puntos. Y en este caso le vamos a dar el tipado de any. Y su valor va a ser un arreglo vacío. Y de esa manera estamos diciendo que el valor del arreglo personas puede almacenar cualquier tipo de dato. Entonces, recuerden que estamos obteniendo toda la información de personas. Y para poder almacenarlo dentro de este arreglo, en este espacio de aquí, simplemente escribimos this.personas de esta manera. Entonces estamos obteniendo toda la información y lo estamos almacenando en el arreglo personas. Y ahora vamos a mostrar toda la información en la pantalla y para ello nos vamos a ir al documento appcomponent.html. Entonces en este espacio de aquí vamos a utilizar a una lista. Y dentro de la primera etiqueta de LI vamos a utilizar a la directiva ngFor. ¿Y qué es lo que vamos a iterar? Vamos a iterar al arreglo personas. Y luego vamos a crear una variable la cual lo vamos a llamar persona. Y luego para poder ver el nombre de cada persona en este espacio de aquí utilizamos string interpolation y utilizamos el objeto persona punto seguido de la propiedad nombre. Y de esa manera debemos ver el nombre de cada persona en la pantalla. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y efectivamente podemos ver el nombre de cada persona, correcto. Entonces, como un repaso, recuerden que hemos creado un servicio el cual lo hemos llamado usuario service y dentro de este servicio tenemos al método que se llama getUsuarios, el cual simplemente nos va a retornar la información de varias personas. Podemos ver el nombre, edad y hobby de cada persona. Entonces, para poder acceder a dicho método, dentro del app component simplemente hemos creado una instancia de servicio utilizando la palabra new.
y para de esa manera utilizar la instancia y acceder al método getUsuarios. Y todo este resultado está siendo almacenado en el arreglo personas. Entonces, pese a que esta modalidad de acceder a la lista de usuarios funciona, existe un pequeño error. ¿Y cuál es ese pequeño error? Estamos siempre dependiendo del servicio, ya que estamos creando una instancia de dicha clase, que quiere decir que supongamos agregamos algún cambio dentro de esta clase, supongamos agregamos más parámetros a este constructor. Y eso quiere decir que cada vez que agreguemos un pequeño cambio a este servicio, todo componente que lo esté utilizando también necesita agregar dicho cambio. Y a eso se lo conoce como tight coupling. En pocas palabras, nuestro componente siempre va a depender de este servicio y no va a actuar independientemente. Y para solucionar ese problema podríamos utilizar el concepto de inyección de dependencia, o más conocido como dependency injection. Y eso lo veremos en el siguiente video.